aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad, espero sea así y la estén pasando genial el día de hoy, chicos. Porque miren, hoy tenemos información ya, toda la información sobre lo que es el evento de Pascua, chicos. El evento que ha dado inicio hoy en el juego actualmente, chicos, en MGG. Pero primero les digo, tenemos toda la información, pero a la vez hay 3 bugs detectados en este evento. Se podrían decir que 4 contando lo que es el bug del PvP, que ahorita no puedes entrar, pero ya eso es otro problema aparte, chicos. Pero hay 3 bugs actualmente que les diré, que les mencionaré, así que quédense para ver todo el video, porque primero veremos las recompensas y las misiones y todo lo que se puede intercambiar en este evento de Pascua. Así que los invito a quedarse, así que empecemos desde ya para que sepan después los 3 bugs. Primero, chicos, las recompensas del experiment, chicos, porque ya saben que ahí incorporado tendrá una duración de 10 días. Ahí, como ven, será nuevamente en el mapa de Choco World. Y las fichas que van a estar dando se llamarán fichas conejo. Ya saben, serían las fichas de Pascua de este 2022. Las fichas conejos. Ahí, como ven, a la batalla número 10, una estrella de bronce. La batalla número 20, 5 tarros de experiencia. Luego a la 30, 5 mutoteronas grande. A la batalla número 40, una estrella de plata. A la número 50, un orbe de ataque level 3. Luego en la número 60, un orbe de velocidad level 2. Luego en la 70, chicos, se verán 10 tarros de experiencia más. Batalla 80, una estrella de oro. En la 90, 15 fichas Japot, o sea, las 15 fichas verdes. En la batalla número 100 tendremos un orbe de crítico level 5. En la 110, una estrella de platino, que viene genial. Y por último, en la última batalla, en la número 120, tendremos 100 fichas de conejo, amigos. Así que esos son las recompensas. En realidad no son la gran cosa, pero ya saben que estos eventos se hacen más que todo para obtener las fichas. Luego, chicos, si se preguntan qué se puede canjear con estas fichas, pues aquí estarán viendo la sala cambio. De hecho, ya está disponible en el juego, pero aquí es donde ocurre el primer bug. Pero ya les diré. Primero, chicos, el nuevo mutante que se llama Zarpador de Madrigueras lo podrán obtener por 700 fichas de conejo. Más adelante veremos las estadísticas. Luego, por 400 fichas se podrán obtener al mutante exclusivo Mechaboy de Aracneo. En la batalla, por 300 fichas podrán obtener al heroico Fénix, chicos. Ya saben, el pajarito que primero es un huevito decorado, pero como está en skin de Pascua, en su versión de oro, pues solamente se lo obtendrán en versión de huevo de Pascua. Pero bueno, chicos, ahí es donde ocurre el primer bug, porque si tú intentas cambiar al Fénix, te van a dar otro mutante que se llama Dr. Frost, que es mítico con Cyber, que de hecho ya yo vendría esta semana por oro. Pero eso es lo que pasa, chicos. Así que si de verdad quieren obtener al Fénix, no lo cambien ahora. Cambien cuando yo les informe cuando se podrá ser arreglado este error, chicos. Porque de resto van a obtener otro mutante que no sea el Fénix. Así que pendiente, amigos. Ya luego, por 125 fichas conejo podrán canjear 2 estrellas de oro. Y por 50 fichas conejo 10 tarros de experiencia, que bueno, ya eso no vale la pena. Ahora, amigos, pasemos a las estadísticas del nuevo mutante Zarpador de Madrigueras. Aunque ahí dice Zapador, no sé cómo se pronunciará, o fue un error. No sé si será en verdad Zapador o Zarpador de Madrigueras. Mutante exclusivo zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. Veamos esas estadísticas, que creo que solamente acerté un par. Tendrá una vida, chicos, de apenas 2253 puntos, lo cual es muy poca vida, pero tiene una excelente velocidad de 6.25 puntos. Cuenta con un daño de 1344 puntos, lo cual es buen daño, ya que tiene un aumento muy bueno, que ahí, como ven, dice 2016 puntos, lo cual significa que este mutante tiene un daño real de nivel 1 de 1512 puntos, chicos. Sí, ese es el daño real de este mutante, así que en verdad tiene un excelente daño para esa velocidad. Pero ¿qué pasa? Tiene muy poca vida y su habilidad, que es herida, apenas
alcanza un máximo de 20%. O sea, él al empezar, obviamente, al ser nivel 4, él tiene una herida del 10%. Pero al alcanzar el level 25, aumenta su herida apenas a un 20%. Un mutante que no está mal, pero que tampoco está fuerte. Así que sinceramente no vale la pena. Pero para serle sincero, sería el cambio más fuerte de los 3 actualmente en realidad. Pero si quieren canjearse al Fénix, que es más fachero, se lo pueden canjear. Porque al final, chicos, van a ver más adelante las misiones. Y de hecho, ya las están viendo, chicos. Estas son las misiones confirmadas para este evento. Se van a poder obtener un total de 825 fichas con las misiones. Más 100 fichas del evento de Experiment, pues van a obtener apenas 925 fichas. Así que están muy limitados a los cambios de la sala de intercambio. Pero les recuerdo que en la tienda tendrán las fichas conejos por oro. Entonces, chicos, las misiones ahí como ven, gana la primera, gana 40 en el combate en el Experiment actual. Luego llegar a las 70, luego llegar a las 110, luego llegar a las 120, o sea, completarlo. Luego hacer 10 hibridaciones, luego infligir 1.000.000 de daño, subir 30 niveles con tus mutantes, o sea, a los mutantes, subir 30 niveles en total. Matar 50 zoomorfos, luego matar 35 míticos y por último iniciar 30 contratos de laboratorios. Ya les dije, aquí en las misiones se pueden obtener un total de 825 más 100 del Experiment, serían 925 fichas. Así que piénsenlo con sabiduría, aunque ya les dije que el más fuerte en realidad sería el conejito. Entonces, chicos, ahora viene otro detalle donde vienen 2 bugs más. Actualmente hay una nueva caja, chicos, que se llama Caja Misteriosa Conejos. Obviamente debido al evento no se los pude comunicar en el video de noticias y ofertas porque no hubo datos de ella. Tiene un precio de 1000 de oro, de hecho pueden entrar al juego. Pero aquí hay un par de bugs. Primero, esta caja se confirmó que debería tener la skin del nuevo mutante Mao-Jack, chicos. Esta skin que están viendo en pantalla, la del Mao-Jack en su versión de oro. Esta skin se podría obtener mediante esta caja. Pero ¿qué pasa? Que no te trae al Mao-Jack, chicos, sino que te trae al exclusivo llamado Darwin, ese mutante exclusivo zoomorfo con galáctico, chicos, ya lo deben de conocer, uno de los mutantes principales del juego, o sea, en cuanto a personajes. ¿Qué pasa? Que este está bugueado con una vida, amigos, de su versión de oro, chicos. O sea, el mutante tiene una vida total de 5900 puntos, lo cual es una locura. Pero no se mejora en su versión de oro ni el daño ni su fortalecimiento. Solamente la vida es lo que cambia, o sea... Ese es el primer bug, chicos. No trae al Mao-Jack en su versión de oro con su nueva skin de Pascua, sino que te trae al exclusivo Darwin con una vida bugueada como si estuviera en versión de oro. Así que deberían de tener ese dato en cuenta por si no quieren canjear. Pero aquí va otro detalle. Esta caja aparte te puede contener al rey de los insectos en su versión de Pascua y te puede obtener otro mutante que no recuerdo. Creo que 4 mutantes es lo que te puede dar. Pero aquí está el dato, que esta caja te puede dar al Sylvanos, chicos. Ya saben, al primer mutante de Pascua poderoso, el sable con zoomorfo. Ya muchos lo deben de conocer, que en platino tiene su armadura reforzada y su gran mazo. De hecho, el mazo lo tiene siempre, pero bueno, a lo que voy... Que debería traer al Sylvanos. Pero ¿qué pasa? Si tú intentas girar, comprar esta caja y si te va a salir el Sylvanos, el juego te saca automáticamente. O sea, no vas a poder obtener nunca a este mutante, amigos, porque si te va a tocar, te saca del juego. Entonces te pones a comprar y te van a salir los otros mutantes, pero el Sylvanos, cuando llegue el momento de que te vaya a salir, que tengas la suerte, te va a sacar del juego y no te van a dar al mutante, chicos. Así que en verdad, amigos, les sugiero esperar a que se solucione todo esto. En verdad es un problema. Ahí están estos 3 bugs en total. El bug de que no te dan al Fénix, el bug de que te dan un Darwin con la vida en estrella de oro, el bug de que no te van a dar al Sylvanos y... Bueno, un cuarto bug sería aparte lo que está pasando actualmente en el PvP. Pero bueno, un desastre total.
hay que decir las cosas como son. O sea, esto es un desastre total, amigos. O sea, no hay que dudarlo ni eso. Así que en verdad les sugiero esperar al final del día. Inclusive puede que todo esto se solucione para el día de mañana. Así que yo estoy cumpliendo ahora informándoles todo esto para que en verdad no malgasten su oro. Yo siempre les digo que en estos eventos tienen que tener paciencia porque siempre hay bugs, amigos. Siempre los hay. Así que sin más nada que decir, amigos, en verdad espero les haya servido el video. Tengan un poquito de paciencia, absténganse de realizar ciertas cosas. De resto obviamente pueden batallar y hacer las misiones, pero paciencia, amigos, paciencia. Y pronto les informaré por el canal, por la sección de comunidad o con un video de que todo esto se solucionará en algún punto. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Torn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.